Adéntrate en una historia aterradora de Breaking Bad. Traición, secretos oscuros y un juego mortal de miedo y paranoia. Suscríbete para unirte a Jesse Pinkman en su desesperada lucha por sobrevivir a la traición de Walter White. Sumérgete en un abismo de realismo y tensión. Dicho esto, empecemos. La noche envolvía los oscuros rincones de Albuquerque mientras Jesse Pinkman se debatía en su conflicto interno. Las decisiones tomadas, la traición y la desesperación lo habían llevado a un punto de no retorno. Walter White, su antiguo socio y mentor, había cruzado líneas que nunca imaginó posibles. Jesse sabía que su única salida era eliminar al hombre que había transformado su vida en una espiral de caos y miedo. Con manos temblorosas, Jesse sostuvo el arma que había conseguido discretamente. La frialdad del metal en sus dedos le recordó el peso de la venganza que cargaba sobre sus hombros. La noche era testigo de su determinación y de los fantasmas que lo perseguían. Cada paso que daba hacia la casa de Walter estaba lleno de angustia y dudas. ¿Podría realmente acabar con la vida de alguien que había sido su compañero en la oscuridad? La lealtad que una vez los unió ahora se había convertido en un vínculo roto y tóxico. La casa de Walter se perfilaba ante Jesse, iluminada únicamente por la débil luz de una lámpara en el interior. El sonido de su respiración entrecortada llenaba el aire mientras se acercaba sigilosamente. El viento susurraba amenazas invisibles a su alrededor, intensificando su sensación de peligro inminente. El miedo se apoderaba de Jesse, pero también alimentaba su determinación. Sabía que estaba en un juego mortal, donde solo uno de ellos sobreviviría. Cada paso adicional lo acercaba al punto de no retorno. Un escalofrío recorrió su espalda, pero su sed de justicia sobrepasaba cualquier temor. Finalmente, frente a la puerta de la casa de Walter, Jesse se detuvo. El silencio era agobiante, el mundo parecía contener la respiración. Con un último suspiro, Jesse empuñó el arma y la apuntó hacia la puerta. El miedo se desvaneció en ese momento, reemplazado por una mezcla de rabia y determinación. El destino de ambos se encontraba en juego en ese instante. La historia de Jesse y Walter llegaría a un punto crítico, donde la tensión y el miedo se entrelazaban en un duelo despiadado. El gatillo estaba a punto de ser accionado, sellando el destino de ambos hombres en un acto de violencia irreversible. Con el corazón latiendo desbocado, Jesse apretó el gatillo y el estruendo del disparo rompió la quietud de la noche, anunciando el inicio de una pesadilla que cambiaría sus vidas para siempre. El eco del disparo se disipó en el aire mientras Jesse Pinkman quedaba paralizado frente al umbral de la casa de Walter White. La puerta permanecía cerrada, pero algo dentro de él sabía que había desatado fuerzas que no podría controlar. El terror se adueñaba de su ser, no solo por el acto que acababa de cometer, sino también por lo desconocido que se avecinaba. La sombra de la desconfianza se extendía sobre él, como un presagio ominoso de las consecuencias de sus acciones. El silencio sepulcral de la noche se hizo aún más opresivo. Cada ruido, cada movimiento parecía resonar en sus oídos como un recordatorio constante de que el peligro acechaba en cada esquina. La paranoia comenzaba a invadir su mente, convirtiendo su entorno en un laberinto de engaños y amenazas. Jesse sabía que no podía quedarse allí. Su única opción era escapar de aquel lugar impregnado de sangre y traición. Con pasos rápidos y agitados, se alejó de la casa de Walter, dejando atrás el cuerpo herido y las huellas de su oscura determinación. Mientras corría por las sombras de Albuquerque, los pensamientos turbios llenaban su mente. ¿Había hecho lo correcto al intentar asesinar a su antiguo socio? ¿Podría vivir con el peso de la culpa y el miedo constante que ahora lo atormentaban? La imagen de Walter, tanto como aliado como enemigo, se entrelazaba en su memoria. Las palabras hirientes, las mentiras y las manipulaciones se mezclaban con los momentos de camaradería y complicidad compartidos. El vínculo que alguna vez existió entre ellos estaba ahora fracturado, corroído por la violencia y el deseo de poder. A medida que avanzaba en la oscuridad de la noche, Jesse podía sentir la mirada de ojos invisibles siguiéndolo.
Las sombras parecían cobrar vida propia, moviéndose y retorciéndose a su alrededor. La paranoia se intensificaba, sus sentidos agudizados en busca de cualquier indicio de peligro inminente. La línea entre la realidad y la imaginación se desdibujaba. Cada sonido, cada sombra, le hacía dudar de su propia cordura. El miedo lo envolvía como un manto frío y opresivo, haciéndole preguntarse si alguna vez estaría a salvo nuevamente. Mientras tanto, en las profundidades de la noche, Walter White luchaba por sobrevivir. El destino había sido alterado por el intento de asesinato, y ahora la venganza se convertía en su única motivación. La partida estaba lejos de terminar, y Jesse pronto se daría cuenta de que la sombra de la desconfianza no solo lo perseguía a él, sino a todos aquellos que estaban atrapados en su tejido retorcido. La ciudad de Albuquerque se sumergía en la oscuridad de la noche, mientras Jesse Pinkman intentaba desesperadamente escapar de la sombra de la desconfianza que se cernía sobre él. El peso del secreto que guardaba amenazaba con aplastarlo, convirtiéndolo en una presa vulnerable en un juego mortal. Cada callejón, cada esquina se volvía un laberinto en el que Jesse se adentraba, tratando de evadir la mirada incansable de aquellos que podrían conocer la verdad. Sus sentidos estaban alerta, su mente agotada por el constante temor de ser descubierto. En su huida frenética, Jesse buscaba refugio en los lugares más oscuros y abandonados de la ciudad. Se sumergía en una red de contactos clandestinos, sumido en un mundo subterráneo donde la lealtad era un bien escaso y la paranoia reinaba sin piedad. Cada rostro desconocido que se cruzaba en su camino lo hacía detenerse, preguntándose si sería el próximo enemigo o alguien enviado para llevarlo ante su destino final. El susurro del viento era interpretado como un aviso siniestro, y cada sombra jugaba con su mente, haciéndole dudar de su propia cordura. Mientras tanto, Walter White, herido pero aún peligroso, trazaba su plan para vengarse de Jesse. La traición sufrida había encendido una llama de ira inextinguible en su interior. No descansaría hasta que Jesse pagara por su intento de asesinato y lo arrastrara a un abismo del que no hubiera retorno. El pasado oscuro y los secretos compartidos entre ambos hombres se entrelazaban en un nudo cada vez más apretado. Los lazos rotos de confianza se desenredaban lentamente, revelando verdades incómodas y terribles que se ocultaban en las profundidades de sus almas atormentadas. El tiempo jugaba en su contra. Jesse sentía como el peso del secreto lo aplastaba, consumiéndolo lentamente. La paranoia se convertía en su compañera constante, alimentada por el conocimiento de que no podía confiar en nadie, ni siquiera en sus propios instintos. Con el corazón palpitando en su pecho, Jesse sabía que debía tomar medidas drásticas para protegerse. Enfrentarse a Walter de frente se había vuelto inevitable, una batalla final donde solo uno de ellos saldría con vida. El miedo y la tensión se entrelazaban en su interior, empujándolo hacia un enfrentamiento que marcaría el destino de ambos hombres para siempre. Bajo el peso del secreto y la certeza de que no habría vuelta atrás, Jesse se preparaba para el inevitable choque que lo llevaría al límite de su resistencia emocional y física. La noche se volvía más oscura, el miedo más asfixiante, y la única salida parecía estar bañada en sangre. El amanecer iluminaba los cielos de Albuquerque, tiñendo el horizonte de tonos dorados mientras el destino inexorablemente conducía a Jesse Pinkman y Walter White hacia su enfrentamiento final. La tensión en el aire era palpable, como una tormenta eléctrica a punto de desatarse. Jesse había llegado a un punto en el que no había vuelta atrás. El peso de su decisión se asentaba sobre sus hombros, pero también había despertado una fuerza interna que desconocía poseer. El miedo no había desaparecido, pero ahora lo convertía en una máquina decidida a proteger su vida y libertad. Los pasos de Jesse resonaban en un oscuro almacén abandonado, el lugar escogido para el enfrentamiento final. Allí se encontraba Walter, con su mirada fría y determinada, esperando como un depredador acechante. La tensión entre ambos era casi palpable, una danza mortal que llegaría a su clímax. Las palabras eran innecesarias, ya no quedaba nada por decir.
Los ojos de ambos hombres reflejaban la furia y el miedo que los habían llevado hasta ese momento. El aire se cargaba con la electricidad de la venganza, mientras los corazones latían con una intensidad desbordante. El primer golpe fue lanzado, una explosión de violencia que desató un torrente de golpes y patadas. Cada movimiento estaba lleno de una destreza entrenada por la adversidad, cada golpe era una liberación de la ira contenida durante tanto tiempo. La lucha era feroz, sin cuartel. Ambos hombres se conocían a la perfección, anticipando los movimientos del otro. El dolor y la sangre se mezclaban en una danza macabra mientras sus cuerpos se golpeaban una y otra vez. El almacén era testigo silencioso de su batalla, las paredes parecían susurrar susurros de miedo y muerte. El eco de cada golpe resonaba en sus oídos, alimentando la rabia que ardía en sus venas. El tiempo parecía detenerse mientras el destino de ambos se decidía en ese combate sin piedad. El último aliento de cada uno era invertido en cada movimiento, en cada intento de aniquilación. Los cuerpos magullados y ensangrentados se movían con una ferocidad desesperada, luchando hasta la extenuación. Finalmente, en un momento de oportunidad, Jesse lanzó un golpe final, certero y despiadado. Walter cayó al suelo, su aliento entrecortado, mientras la mirada de derrota se apoderaba de sus ojos. La batalla había llegado a su fin, y solo uno de ellos se levantaría. Jesse, con su rostro desfigurado por la violencia, se alejó del cuerpo caído de Walter, su antiguo socio y némesis. La victoria había cobrado un precio alto, dejando cicatrices físicas y emocionales que nunca sanarían por completo. El sol se alzaba en el cielo, iluminando el nuevo día. Jesse Pinkman se alejó del almacén, adentrándose en la incertidumbre de un futuro incierto. La historia de tensión y miedo había llegado a su fin, pero las consecuencias de sus acciones permanecerían con él para siempre. Espero que hayas disfrutado de esta historia de tensión y miedo de Breaking Bad. Acompañar a Jesse Pinkman en su lucha por la supervivencia y enfrentarse a los demonios del pasado ha sido una experiencia emocionante. Hasta la próxima.